A continuación, 1000 hojas. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta 1000 hojas. Extraer la verdad, preservar la memoria y exigir la rendición de cuentas con la conducción de Cristian Zurita, Catherine Erazo y Marta Roldós. 1000 hojas. Amigos televidentes, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a este espacio de 1000 hojas en las pantallas de Telesucesos. Esta noche trataremos de abarcar algunos apuntes sobre el tema del narcotráfico en la frontera norte, junto con Marta Roldós. Bienvenida, Marta, qué gusto. Bienvenidos todos los que están acompañándonos esta noche. Gracias, Cristian, en 1000 hojas TV. Mira, para comentar que la semana pasada, jueves y viernes, el portal hermano Plan B sufrió un brutal ciberataque que lo dejó fuera del aire. ¿Y esto por qué? ¿Cuál fue la razón de estos ciberataques? Varias piezas que había publicado Plan B sobre la relación del llamado Pablo Escobar ecuatoriano, Gerald, que fue extraditado por Colombia hacia Estados Unidos, y alias Guacho. De alias Guacho ya es un nombre tristemente familiar para todos los ecuatorianos. Alias Guacho nos ha costado 7 muertos, varios heridos, 2 ecuatorianos secuestrados, 2 más. Y entonces esto parece ser que en algún momento dado Plan B tocó un punto sensible y punto doloroso. No se quiere ver qué es lo que ha estado detrás de que un individuo como alias Guacho resulte que ha secuestrado al Ecuador. Claro, hasta las últimas publicaciones que realiza Plan B no habíamos tenido una información más nueva con respecto a lo que había sucedido en narcotráfico en los últimos 7 años. Conversábamos tras cámaras con Marta y decíamos que revisando la información publicada oficialmente y por los medios de comunicación, es como que si nos quedamos huérfanos de información sobre el narcotráfico hasta el 2013. Fecha especial porque a partir de 2009 existen una serie de cambios que terminan de consolidarse más o menos entre 2012 y 2013. Y en estas fechas es como que si hubiésemos perdido capacidad de conocer la sociedad en sí, qué es lo que sucedió en temas de narcotráfico, y apenas aparecen estos nuevos reportajes y estos nuevos hallazgos de forma pública a través de Plan B, el portal es atacado. Claro, mira, uno podría más o menos hacer un breve recuento y me corrige si me equivoco o si algo me falta porque ha pasado tanto tiempo de esto, pero los últimos escándalos, más o menos como hasta el 2013 que tuvimos noticias, fue el más sonado para el Ecuador probablemente la narcovalija que involucraba al propio en ese momento canciller Ricardo Patiño, donde una valija llena de droga salió, una valija diplomática con droga, salió del Ecuador para Milán. Después de eso hubo uno que se cubrió mucho menos, alarmantemente, por parte de la prensa, pero que todavía alcanzó a salir a la prensa, que fue el famoso Operativo Resurgir, uno que tú mismo cubriste muy bien, Cristian, que justamente, además, no se origina esta operación en Ecuador, sino en una denuncia de los mozos de escuadra de Barcelona. Y yo, en este menú que hago muy breve, quisiera decir, porque quisiera que topemos varias cosas que tú conoces bien, Cristian: el Operativo Resurgir, quienes estaban involucrados en el Operativo Resurgir, la situación del narcotráfico en la provincia de Esmeraldas, lo que pasó, sobre todo con 2 denunciantes del narcotráfico en la provincia de Esmeraldas, el señor Wellington Alcíbar y el alcalde de Muisne, Walker Vera,
cómo además esto se vincula con la provincia de Manabí también. Pero para volver a alias Gerald, esta especie de paréntesis que se da curiosamente, durante el momento en que entra al Ministerio del Interior José Serrano, donde la cobertura del narcotráfico empieza a ser simplemente algo como de unas estadísticas que nos daban de kilos o toneladas de drogas incautadas, pero donde no nos explicaban como sociedad ni quiénes habían estado detrás de esas capturas, ni quiénes eran los narcos del momento, ni cuál era la estructura, y con esta nueva noción que supuestamente la hacían por respeto a derechos humanos, de que además cuando salía el nombre de alguien eran las iniciales. El señor Luis JC, el señor TT. ¿Cómo es posible para la prensa, para el país, tener una comprensión, ir viendo cómo identificar ese entramado y los protagonistas, cuando estamos jugando con siglas que no nos dejan conocer quiénes estuvieron detrás de cómo se fue dando el narcotráfico esos años? Sí. A ver, un par de puntualizaciones antes de tomar o apuntar estos temas que estamos conversando. A ver, el primero es que hasta el año 2009 existía un antes y un después en el manejo de los narcóticos. El 2009 es un año importante porque sale la base de Manta. Y es como que si los estados, aparte, y la interdicción norteamericana, permitía tener un mejor control de las naves que salían cargadas de droga hacia los Estados Unidos. Hasta antes de la base norteamericana en Manta, lo común era que barcos llegaran hasta el polígono de las Islas Galápagos. Es un polígono extremadamente grande, porque marca una distancia de aproximadamente 1000 kilómetros entre cada uno de los polos, sea el norte, el sur, el este y el oeste, en los cuales las naves, sean del Perú, sea del Ecuador, sea de Colombia, llegaban hasta allá y desde ahí bordeaban hacia México y los Estados Unidos. Llega a la base de Manta, eso se acaba y lo que encontramos es una serie de lanchas que transportan droga, siempre a alta velocidad, a filo de costa, que llevaban menos cantidad y obviamente eran mucho más vulnerables al control de los países, sea Colombia, sea Panamá, sea Costa Rica. Pero cuando se va a la base de Manta, nuevamente encontramos que el polígono de las Islas Galápagos se recupera. Y se recupera en base a una estructura. Necesitas sistemas de aprovisionamiento de combustible. Que efectivamente, se recupera para los narcotraficantes. Para los narcotraficantes, exactamente. Entonces, y en toda esta estructura que se va formando, el Ecuador es digamos como que es la pieza fundamental. Es como que si desapareciera el Ecuador en esta escena, es como que si nos quedáramos más que cojos, es como que si perdiésemos las dos piernas, porque el polígono de las Galápagos juega un papel fundamental en el traslado de las drogas, venga de Perú, salga de Ecuador e incluso Colombia, ¿sí? Es como que si entrar en este sector de mar territorial que le corresponde al Ecuador, les da una patente de corso porque no hay efectivamente quien haga un control, y luego de la firma de la Convemar, ¿sí?, nuestras fronteras marítimas llegan hasta Costa Rica. Entonces, como que si hubiésemos creado un corredor marítimo en el cual tenemos soberanía, ¿sí?, y por esa soberanía es que salen todas estas lanchas rápidas aprovisionadas con combustible en las 1000 millas de la costa hacia del Ecuador. ¿Y qué pasó con nuestra marina? La Marina nunca ha tenido una capacidad de control exhaustiva sobre más de 1 millón de kilómetros cuadrados de mar territorial, ¿no?, que sea lo que nosotros tenemos al frente de las costas y lo que tenemos alrededor de Galápagos. Por eso estaba la base de Manta, que tenía una mayor capacidad de hacer ese trabajo. Luego, cuando salieron, el gobierno adquirió 6 drones para hacer el proceso de interdicción, pero entiendo que 4 quedaron destruidos ya, o sea, por falta de mantenimiento. Apenas funcionan 2 y con 2 se hace ese trabajo, ¿no?, que no sabemos exactamente qué está haciendo ahora, pero en todo caso deberían estar cubriendo el espacio de frontera que tenemos entre Esmeraldas y Nariño.
ahí deberían estar. Y la Marina nunca ha dado más respuestas de qué exactamente ha hecho con respecto a los procesos de interdicción. Eso por un lado, ¿no? Y luego vienen todos estos ejemplos que se ajustan a los casos de narcóticos. El primero, la narcovalija, que es un tema un poco más especializado porque se lo hizo a través de los cánones oficiales. Todos recordemos que fue utilizando una serie de autorizaciones de funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores hasta que efectivamente eso se dio, tomando en cuenta que el principal protagonista de este tema, Christian Loor, ¿sí?, denunció el caso. Está contado tal vez en las primeras crónicas narradas por este portal Mil Hojas, y incluso con documentación que nosotros obtuvimos en Montecristi, donde él hizo la denuncia de que a él lo estaban extorsionando para traficar cocaína. Y efectivamente eso sucedió, nadie hizo nada y nadie contó nada. Y quien más debería hablar sobre ese tema es Ricardo Patiño. Bueno, pero además el problema de la narcovalija son todos los muertos después de la narcovalija, el señor Catán, el que regresó después de Italia. Catán estuvo directamente involucrado en la extorsión a Christian Loor, luego de pronto apareció brutalmente asesinado, parecía que era un crimen de ajuste de cuentas entre delincuentes. No pasó más de un tema delincuencial y nunca se investigó la condición real de Catán y la participación de él en la narcovalija, y justamente por eso lo matan. Y luego quien había salido libre, después de haber pagado su pena en Italia, regresó al Ecuador y a los pocos meses fue asesinado. Entonces es previsible pensar que luego de la condena pagada por Christian Loor esté sujeto a un ajuste de cuentas, tal como sucedió con estos otros casos. Y al mismo tiempo, que me parece que era estamos hablando de enero, febrero de 2012, ¿no? Y a la par se dio el famoso caso Resurgir, en el que está involucrada una serie de personajes relacionados a la Revolución Ciudadana, desde Europa hasta Ecuador, y que no hubiese sido conocido si es que por alguna circunstancia un perito en la provincia de Esmeralda solicitó que se anexe la investigación que existía sobre este tema en España. Lo que hizo el juez fue acoger ese pedido, pidió una providencia a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y se ejecutó el pedido, y ese informe llegó al Ecuador. Cuando llega al Ecuador, se dan cuenta que una serie de personajes están involucrados. Gregorio Tello. Sí, una serie de personajes, no puedo recordar exactamente los nombres, pero está quien fue tesorero de la campaña de Alianza País en Europa, estuvo Gregorio Tello, que fue viceministro de gobierno. De gobierno, exactamente. Estuvo Colón Colorado, que después fue asesinado por tener relaciones e incluso ser abogado de otros narcos que a estas alturas están libres y que gozan de buena salud, sobre todo en el área de Muisne, ¿sí? Pues la principal pieza clave en este tema fue el asesor presidencial Mario Latorre. Mario Latorre jugó un papel preponderante en el caso Resurgir, porque según las declaraciones de uno de los implicados, Cristian Arana, señalaba que Latorre era el dueño de las tierras donde se enterró, donde se creó una caleta para enterrar 1 tonelada de cocaína a pocos metros del aeropuerto de Tachina, ¿sí? Es decir, que lo más previsible es que pueda salir a través de ese aeropuerto esa droga cargada en una avioneta, como suele suceder en muy buena parte de la costa ecuatoriana. No, recordarás que una avioneta que salió de Ecuador fue detenida en Guatemala y que el propio presidente Correa había ido a interceder por las personas que estuvieron en esa avioneta. Los defendió. Los defendió y fue a interceder por ellos. Otro caso interesante vinculado también a este tema de Esmeraldas fue la denuncia que puso el abogado Wellington Alcíbar. Wellington Alcíbar, esmeraldeño, había sido testigo protegido, luego se fue a Puerto Viejo diciendo que corría peligro su vida, y cuando estaba en Manabí, el señor interceptó al presidente Correa en uno de sus recorridos, eso es más o menos por 2012, para decirle que personajes de su gobierno estaban involucrados con el cartel de Sinaloa. Y lo digo porque hoy día
Digo, porque en estos días justamente se menciona la vinculación de Huacho con el cartel de Sinaloa. El fiscal colombiano acaba de hacer esa relación. Así es, acaba de hacer esa relación, pero Wellington Alcíbar desde 2012 dijo que había autoridades de Alianza País de Esmeraldas vinculados con el cartel de Sinaloa, los acusaba de haber asesinado a su hermano y luego dijo que a él lo iban a asesinar. Y de hecho, a los pocos meses, 1 o 2 meses, Wellington Alcíbar fue asesinado de varios disparos en la cabeza. Curiosamente, a quien se responsabilizó del asesinato de Wellington Alcíbar fue el señor César Bernaza de los Templados. Y César Bernaza también aparece en varios casos, pero lo interesante es que Wellington Alcíbar mencionaba, varios de los nombres que él mencionaba son los nombres que también estaban en el informe de los Mossos de Escuadra de Barcelona. Porque él conoció de primera mano ese informe cuando llegó al Ecuador. Él conocía y entonces él se atreve a denunciarlo e incluso lo hace públicamente cuando el presidente pasa por la calle y le dice tengo una grave denuncia que hacerlo, el presidente lo escucha, lo atiende y lo pone con sus asesores. Obviamente los asesores nunca hicieron nada y sabemos quién asesoraba directamente a Rafael Correa en ese entonces, que era Mario Latorre. O sea, unas condiciones en extremo graves y peligrosas desde el año 2011 en adelante, que a partir del año 2013 perdemos la pista, perdemos la pista. Ahora, claro, el tema es que este abogado denunció, es asesinado en el 2011, pero ni siquiera la muerte detiene el tema porque es conocido a principios de febrero de 2012 esta información y se hizo pública en la medida en que la sociedad tuvo efectivamente interés de hacerla, de transmitirla. El Universo publicó aproximadamente 4 o 5 entregas de este tema en su sección seguridad, pero muy pocos, en realidad, muy pocos se hicieron eco de este caso. Los únicos, la sección de seguridad de Diario El Comercio, algunos otros portales, alguna información que recorrió Twitter y pare de contar. Y sabes que otra cosa interesante, otro asesinato que no tenemos que perder de vista, es el asesinato del presidente de la Junta Cívica de Manta. ¿Por qué? Porque este asesinato nos trae indirectamente a Gerald y a Huacho. El presidente de la Junta Cívica de Manta, acordemos que Manta es uno de los lugares que ha sido señalado como parte del corredor de la droga. Pero ya estamos hablando de un espacio de tiempo ya mucho más largo, ¿no? Claro. Esto sucedió mucho después. Pero lo curioso es que allí el que está involucrado es un policía, el policía Zambrano, que luego se descubre, es al tipo que, ahí es cuando recuperamos esta temporalidad de la droga, volvemos a hablar de droga, de implicados en droga, cuando se descubre que este policía Zambrano tenía una caleta con 12 millones, unos dicen 12, otros dicen 16 millones de dólares, y este señor resulta ser que era el que le daba seguridad al grupo de los rastrojos, que es este grupo que comandaba el famoso Gerald. Entonces tú tienes un tipo que fue responsabilizado por el asesinato del presidente de la Junta Cívica de Manta, quien también había denunciado el uso del puerto de Manta para el narcotráfico, que sin embargo misteriosamente los jueces lo libran de toda responsabilidad, sigue actuando como oficial de policía y gracias a esa calidad es capaz de darle seguridad y protección a Gerald. Gerald, quien había sido, como lo dice muy bien Plan B, un lanchero de Manabí, que deviene en señor de las drogas, justamente por este manejo brillante que supo hacer de las rutas y que además tenía la capacidad de navegación dirigiéndose con los astros, un tipo que llegó a ocupar este rol tan importante. El tema ahí, que es un tema, es un hecho que hay que tratar de explicarlo, ojalá el periodismo, la academia, alguien, es como un grupo que estaba tan al norte de Colombia como los rastrojos, ¿sí? Parte de estos grupos llamados Bakrim, ¿sí? Que eran de los más sanguinarios, ¿sí? Y que poco a poco se fue desarmando, termina ajustándose y haciendo una relación tan fuerte con un personaje ecuatoriano, ¿sí? Entonces,
la herencia de estos 10 años es el desconocimiento con respecto a esta consolidación de relaciones criminales entre personas que por sus necesidades desarrollan un feeling con el tráfico de drogas, porque efectivamente genera mucho dinero y corrompe a todos, con estos brutales grupos colombianos que no pueden ser controlados bajo ninguna circunstancia y que tal vez con los años y la posibilidad de pacificar ese país a futuro pueda verse, pero ahora no. O sea, el tema es que además del conflicto drogas en la frontera, tenemos que enfrentar las relaciones generadas por las BACRIM en Colombia. Sí, pero hay otra cosa aquí, que hay, o sea, conocemos a estos personajes, pero detrás de estos personajes hay personajes más grandes. O sea, y ahorita vuelvo al alcalde de Muisne, Walker Vera. Walker llega a ser alcalde, también queda metido en esta trama, y cuando él lo asesinan aparecen todas estas figuras que ya conocíamos, ¿no? Colón Colorado, su papá, su hijo, aparece por ahí tangencialmente también César Bernaza, por algunas vinculaciones. César Bernaza, personaje que escapa de la roca y luego lo vuelven a atrapar, de los más buscados. Lo atrapan en Cali, sí. Lo atrapan en Cali, y que hablaba de su relación cercana con el ministro Serrano. O sea, porque esa es una de las... Hay un video por ahí en redes sociales sobre de César Bernaza, sobre su relación con el ministro Serrano, que es un tanto espeluznante. Y uno recuerda que mientras tanto en Ecuador no solamente pasó lo de la base de Manta. El CONCEP, el Consejo de las Drogas, pasó de la Procuraduría, donde había una cierta visibilidad, a depender directamente de la Presidencia de la República. Eso es un grave error y eso identifica de alguna manera la posición del gobierno, ¿no? Lenín Moreno ha sido clarísimo, no más claro, no puede ser más claro, haber dicho que el tráfico de drogas actual es por la permisividad, por decirlo menos, que tuvo el anterior gobierno con respecto a eso. Y ese es tal vez el mejor ejemplo, el hecho de que un tema técnico que tiene que ser tratado de forma independiente pase a manos del Ejecutivo. No, y un Ejecutivo que además manejaba la justicia de tal manera que el propio Mario Latorre se dio el lujo de jamás ir a rendir testimonio, pese a ser requerido para ello, en la provincia de Esmeraldas por el tema del operativo Resurgir. Estaban más allá de la justicia, estaban más allá del bien y el mal, los señores de la Revolución Ciudadana, sobre todo los que estaban en el ámbito de protección del presidente Rafael Correa. Entonces, eso nos pone de nuevo en una situación que tenemos que nos falta todavía ver también la otra parte, la inteligencia. Cuando se dijo que se recuperaba la soberanía con la salida de la base de Manta, está bien, pero tenías que haber generado una estructura interna que pudiera enfrentar ese flagelo del narcotráfico. Y una de las patas de esa estructura era tener una inteligencia adecuada. Baste decir, aquí estamos dos personas que fuimos parte de los objetivos de la CENAIN, que era bastante ocioso que mientras nos investigaban a periodistas, a activistas, a políticos de oposición, no existe inteligencia, al parecer, alguna, sobre todos los movimientos que se dieron en Esmeraldas y Manabí respecto al tema del narcotráfico, que lo poco que hay y que se pueda reconstruir ha sido por el trabajo del periodismo de investigación, y que Ecuador en ese sentido, a estas alturas, tenga casi que estar en una situación de absoluta dependencia de lo que Colombia le informe, porque Ecuador no fue capaz durante estos 10 años, 11 años, de generar su propia inteligencia sobre un tema tan crucial. Bueno, creó una estructura para perseguir a sus opositores y creó una estructura poderosa fuera del país para proteger a Julian Assange, eso lo sabemos, pero jamás se preocupó en realidad por topar los temas que ahora nos cuesta tanto superar y tanto llanto, como son los 7 muertos confirmados, y no tenemos aún conocimiento qué pasó con nuestros otros 2 secuestrados. El tema es que ni nosotros lo publicamos en Mil Hojas, hay que hacerle acuerdo tal vez a la sociedad. Hay un reportaje nuestro que se llama La CENAIN, esa torpe policía política, ¿no? Que lo que vemos es que del 100% de funcionarios que trabajaban allí,
aproximadamente apenas el 8 o 9% eran policías y el resto era cualquier cosa dedicado a investigar con los implementos sofisticados y tecnológicos que tenían a las personas y encargarse de hacer todo este bullying social a través de redes sociales y medios públicos, ¿no? Mientras tanto, la frontera que quedó desvanecida. Pero bueno, son tantos temas, hay que volver al tema de frontera. Volvamos al tema de frontera, porque ya que nos fuimos allí, todo esto nos trae de nuevo a la relación Gerald-Guacho. La relación Gerald-Guacho, porque algunos dicen, bueno, es un tipo de la FARC, es un tipo del cartel de Sinaloa. ¿Qué mismo es Guacho? Y es que es un poco de todo. Guacho es un poco de todo, pero en el último tiempo lo que descubre Plan B es que era un lugarteniente de Gerald. Y Gerald era el hombre duro del cartel de Sinaloa. Es decir, lo que estamos viendo es que si Gerald jugaba un papel preponderante dentro del cartel de Sinaloa, debemos entender que él, con todos los grupos que manejaba, era el jefe militar del cartel. Y la pregunta es, ¿cómo así? Quien le hacía de guardaespaldas en Ecuador, el policía Zambrano, ¿cuáles fueron sus nexos para que los jueces y la justicia de Manabí lo liberara por un asesinato para permitirle seguir cuidando las espaldas a Gerald? Esa es la pregunta, y la pregunta es quiénes son las contrapartes políticas en las sombras ecuatorianas. Debe ser una contraparte enraizada muy grande y muy poderosa, a la cual tal vez el presidente de la República no conozca a qué se está enfrentando, pero bueno, él es el presidente y tendrá que asumirlo, y espero que tenga la posibilidad de escuchar estas voces que van más allá de su círculo íntimo y de un gobierno que en primera instancia ha sido ineficiente para enfrentar todos estos trágicos hechos que acontecen ahora, Marta. Creo que quedamos pendientes con mucho más y esperamos que en poco tiempo sean liberados los rehenes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó 1000 hojas. Extraer la verdad, preservar la memoria y exigir la rendición de cuentas, con la conducción de Cristian Zurita, Catherine Erazo y Marta Roldós. 1000 hojas.